Sí, un gran saludo a todos mis estudiantes del primer año de la carrera de Derecho, de la asignatura Economía Política de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallego. Vamos con el tema de hoy, es el subdesarrollo en Venezuela. El estudio del desarrollo ha avanzado mucho en las últimas 2 décadas. Hoy en día, por ejemplo, se incluyen conceptos como la calidad ambiental, los derechos humanos, la incorporación de la mujer, los fallos del mercado, que poco a poco han cambiado este concepto de desarrollo limitado al mero ámbito económico. La teoría del desarrollo es ahora un campo multidisciplinario donde convergen la sociología, la ciencia política, la geografía, la historia, la psicología, la economía, por supuesto, e incluso la teología. Creo que, o pienso, pues por lo menos en mi forma de pensar, que definitivamente quedan muy pocas personas que piensan que es justo que siga conviviendo la infinita riqueza con la más miserable pobreza. A pesar de que en algunas circunstancias nos podemos ver forzados a pensar que el logro material de una persona obedece a su exclusivo esfuerzo y que gran parte de la miseria de nuestros pueblos resida en la desidia de los pobres, pienso o creo que estos argumentos se caen por su propio peso cuando analizamos la rampante desigualdad de oportunidades que impera en las naciones más atrasadas del planeta. Ese creciente dualismo social y económico podría ser la mecha de las más encontradas luchas de este presente siglo XXI. Pero también podría ser un acícate para una reflexión profunda sobre las nuevas sociedades que pretendemos construir o que pretenden construir las nuevas generaciones. Entiendo que el desarrollo es un problema multidimensional, especialmente con relación a la variable cultural del desarrollo. Pero particularmente sigo creyendo firmemente en el sistema liberal como la mejor arma contra el atraso de nuestros pueblos y en la profundización del sistema democrático. Claro está que debo reconocer que en ciertas circunstancias es inaplicable el liberalismo en nuestras naciones. Y es necesario resaltar que las bondades del sistema liberal están profundamente relacionadas con la dicotomía libertad-igualdad. A pesar de que la Revolución Francesa adoptó, por cierto, estos ideales como principios básicos en la Declaración de los Derechos del Hombre. La aplicación de estos en su concepción ortodoxa provoca una fuerte contradicción, y es que los hombres no han sido creados iguales, es decir, podrán nacer con la misma constitución física y se podrá pregonar la igualdad ante la ley, pero si estos mismos hombres tienen la libertad de disponer de sus talentos como mejor lo crean conveniente, entonces a la vuelta de unos años podremos tener por un lado a un premio Nobel en química y por otro lado a un obrero de una empresa de producción industrial, sin que esto implique alguna connotación peyorativa del trabajo del obrero, porque es un trabajo digno. Pero bien, más que un problema económico, tenemos un problema ético. ¿Debemos o deben estos 2 hombres ser pagados iguales?
Sería una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Deben contar con las mismas comodidades materiales? Podría ser otra pregunta interesante. Y si la sociedad les retribuye igual, ¿cómo incentivamos el talento y premiamos el esfuerzo? Bien, eso jamás lo va a resolver la economía, por mucho que busquemos entre modelos y teoremas. Debo señalar que hasta ahora no hemos mencionado nada en relación a estos dos hombres que tuvieron o no igualdad de oportunidades. Sin embargo, tomaron caminos diferentes. Pero supongamos por un momento que el Estado garantiza a ambos hombres las mismas oportunidades educativas. Lograr utópicamente dotarlos de familias igual de cariñosas y cuidadosas, les ofrecen la misma atención médica y los alimentan de forma similar. El dilema sigue manteniendo porque nada garantiza que alguno de los dos no tenga una capacidad mental inferior o simplemente siendo aventajado uno decida, ¿verdad?, convertirse en un vago o un vividor, pues, a pesar de tener la ventaja, digamos que de mental, pues la capacidad mental, y sencillamente se convierte pues en un vago del sistema de igualdad de oportunidades. Particularmente a mí no me cabe duda que todo individuo debe garantizársele la libertad plena de desarrollar sus talentos y capacidades. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero por otra parte, podremos disminuir la desigualdad artificial creada por el mismo hombre si el Estado garantiza un mínimo de condiciones para que todos desarrollemos nuestros potenciales independientemente de nuestros niveles de ingresos, condición social, racial, de género e incluso de actitud física. Personas con minusvalía física, por ejemplo, pueden lograr cualquier cosa que una persona que no tenga ningún tipo de impedimento físico. El mercado todavía puede desempeñar un papel importante en los procesos de desarrollo de nuestras naciones si lo combinamos con una acción gubernamental eficaz, transparente y oportuna. Particularmente he visto en mi querido país Venezuela cómo el Estado ha fallado tantas veces en llevar adelante reformas económicas, en gerenciar eficientemente la mayoría de las empresas públicas y garantizar el cumplimiento de las leyes, que es natural que en este país todos los ciudadanos se pregunten si la acción del gobierno es más eficaz que el mercado. A pesar de que en los últimos años se han hecho grandes esfuerzos en lo económico y en lo político, pero también tenemos que reconocer que han habido muchas fallas. Nadie puede tampoco asegurar que el mercado a su libre albedrío es una garantía del desarrollo. Como ejemplo tenemos el caso de Enron y más recientemente de WorldCom. Pero estamos demasiado cansados de la burocracia y la corrupción pública, que ya no creemos en la intervención gubernamental por sí sola. Podríamos pensar que un Estado regulador, eficiente y moderno, junto con un mayor uso de las instituciones de mercado, pueden traer mayor bienestar que la mera intervención pública en todas las facetas económicas o la liberalización radical de todos los mercados. Fíjense que la literatura económica en relación a los fallos de mercado y la regulación pública están sumamente avanzados para pensar que ambos extremos por sí solos puedan generar un progreso. Entonces nos preguntaríamos, ¿dónde está el enemigo? Bueno, nuestro principal obstáculo en el largo camino del desarrollo nacional de nuestro país, de nuestra querida Venezuela,
es de carácter cultural. No hemos convertido en enemigos de nuestro propio desarrollo y progreso. O sea, nos hemos convertido nosotros en nuestro propio enemigo de ese desarrollo y de ese progreso. La mentalidad de nosotros los venezolanos está muy lejos de llevar en alto los valores de responsabilidad, ética, seriedad, preocupación y trabajo. Yo pongo muchas veces el ejemplo de la educación. El gobierno trata por todos los medios de dar una educación de calidad, por ejemplo, como la que ustedes están llevando a pesar de la pandemia. Nosotros los docentes nos esforzamos pues, por darles todas las herramientas, colocarles los videoclases, hacer los grupos de WhatsApp, tratar de interactuarlo en todo lo que podemos con ustedes. Sin embargo, muchas veces, ¿verdad? Sea ya el profesor o sea ya el estudiante, a veces coloca sus propios obstáculos. ¿Cuáles serían esos obstáculos? Bueno, yo no vi el video suyo, profesor, porque se fue la luz, se fue la electricidad. Yo no vi el video suyo, profesor, porque no tengo datos, ¿no? Esos son obstáculos mentales que nos vamos colocando, a pesar de que sí existen, por supuesto, porque todos lo sufrimos, yo lo sufro en carne propia, pero nosotros colocamos el obstáculo y no buscamos la solución. Y entonces estamos en un permanente subdesarrollo. Bueno, eso tenemos que también tenerlo en cuenta ahí. Sin embargo, pues, a pesar de todo esto, Venezuela, a pesar de contar con un extraordinario potencial, tiene un 80% de sus habitantes en situación, digamos, de pobreza en los actuales momentos. Digamos que por las medidas que nos han impuesto, pues, por el bloqueo económico y todo esto, Venezuela ha perdido los niveles de ingreso que tenía hace 15, 14, 13, 12 años atrás. Y bueno, no han sido suficientes todos los recursos obtenidos del petróleo y de todas las grandes riquezas que tiene nuestro país para construir una nación próspera, donde la mayoría de sus ciudadanos puedan alcanzar un nivel de vida adecuado y que nadie tenga negado el acceso a la salud, la educación y la justicia. Sin embargo, a pesar de que el gobierno ha hecho todos los esfuerzos posibles porque todos tengamos acceso a la salud, la educación y la justicia, debemos reconocer pues, que las medidas de bloqueo que tienen contra nuestra nación pues, han contribuido a una pobreza acelerada. Bueno, sin embargo, nosotros mismos también hemos sido culpables, todos nosotros como venezolanos, de que nuestra nación se esté cayendo a pedazos en un determinado momento. ¿Y por qué somos culpables? Bueno, porque por un lado, gran parte de nuestros líderes políticos, incluyendo la oposición y algunas personalidades del gobierno también pues, han sido en un momento determinado incompetentes para conducir al pueblo hacia un mejor futuro. Y se ha perdido la oportunidad histórica de convertir a Venezuela en una potencia regional. Y entonces ahí es donde estamos nosotros como nación, donde debemos escoger a políticos que de verdad sientan el amor por su tierra, que hay muchos buenos políticos, hay personalidades que en un determinado momento pueden sacar adelante a nuestro país y desarrollarlo. Yo creo firmemente, soy quizás una de las personas que cree en la democracia, que cree en el voto, que no estoy de acuerdo con el radicalismo. Pero también soy de esas personas que creo firmemente en la ley, que le doy el visto bueno a las cosas buenas que hace el gobierno y veo con malos ojos a aquellos políticos que quieren hacerle daño al país y mantenerlo en su desarrollo. También debe recordarse que nosotros como venezolanos, con nuestros votos, con un sistema democrático, es la vía
es la vía para que Venezuela retome el camino que hace apenas una década atrás, con aquellos altos ingresos que tenía Venezuela, estaba Venezuela en una posición muy privilegiada a nivel mundial. Debemos recordar que las reformas que se hicieron en Venezuela a partir del año 2000 hasta la primera parte pues, de esa década, digamos año 2000-2010, fueron unas reformas que ayudaron mucho en el crecimiento interno, en lo económico en Venezuela. Y que luego, pues a partir del año 2015, 2014, 2015, con aquella guerra política, empezó la caída de eso que había logrado el pueblo venezolano, lamentablemente. Y es que hemos caído en un círculo vicioso del cual necesitamos salir lo más pronto posible para iniciar la reconstrucción de nuestro bello país. Y muchas veces hemos señalado que la sociedad como tal, nosotros tenemos que inmiscuirnos en la parte política y en la parte económica, porque nosotros mismos somos los que podemos resolver la crisis, que es necesario iniciar un arduo proceso de depuración de la administración pública, lo cual no se limita a una drástica reducción de la burocracia oficial. No. Deben tomarse medidas más profundas, como el cambio de mentalidad de nosotros los venezolanos a través de una colosal, quizás, campaña de imagen y una mejora sustancial de nuestra educación ciudadana, capaz de erradicar en el mayor porcentaje de compatriotas el lastre de su subdesarrollo mental. Nosotros tenemos que cortar con ese subdesarrollo mental primeramente, para luego poder cortar con el subdesarrollo económico de nuestro país. Y esta función primordial de un buen gobierno es suministrar el mayor bienestar posible al mayor número de ciudadanos. Pero, lamentablemente, muchas veces las políticas han desdeñado este concepto básico de ciencia política y económica y lo han convertido las instancias del poder nacional, regional y municipal en feudos personales, donde priva obtener el mayor lucro personal posible, ¿verdad?, echando a un lado el beneficio poblacional. Se ha perdido la mística de servicio a la comunidad y los funcionarios públicos han olvidado que sus cargos se deben a los ciudadanos. Entonces, desde visto esto, desde el principal enemigo o el principal enemigo de nuestro desarrollo económico, social y político, pues simplemente lo llevamos nosotros todos por dentro. Ese es nuestro principal enemigo. Cuando nosotros logremos erradicar el enemigo interno que llevamos de ese subdesarrollo económico, social y político, entonces estaremos en la vía de desarrollar a nuestra nación. Y entonces cabría preguntarnos, ya conocemos la situación actual. ¿Y dónde estamos entonces? ¿En qué punto estamos? ¿En qué nos encontramos? Bueno, quisiera analizar algunos indicadores internacionales que nos permiten comparar el desempeño económico de Venezuela con otros países. Por ejemplo, la mayoría de estos indicadores ubican a nuestra nación en una situación muy precaria dentro del escenario internacional, incluso dentro del contexto latinoamericano. Sin embargo, la intención de mi análisis no es contribuir al pesimismo y a la incertidumbre reinantes, sino señalar o tratar de señalar un camino y las áreas susceptibles de mejora. Por ejemplo, el primer indicador es el Índice de Desarrollo Humano, en lo que llamamos IDH, que es publicado anualmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Este indicador es una medida ponderada de la esperanza de vida, alfabetismo y del Producto Interno Bruto per cápita, ajustado por el costo de vida en cada país. Para el año 1999,
Fíjense, 1999, entre 162 países ordenados de mayor a menor de desarrollo humano, Venezuela en aquel momento ocupaba el puesto 61, en 1999. El PNUD, es decir, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, clasifica a los 162 países en 3 grandes grupos. El primer grupo son países de alto desarrollo humano, segundo grupo son países de desarrollo humano medio y tercer grupo que son países de bajo desarrollo humano. Venezuela es considerado un país de desarrollo humano medio, es decir, que estamos en el grupo B. Al observar otras naciones latinoamericanas, tenemos que 6 países están mejor ubicados que Venezuela, los cuales son Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica. Estos 4 calificados como de alto desarrollo humano, y México y Panamá serían los otros 2. El caso más resaltante es el de Costa Rica, que es apenas un pequeño país centroamericano que ha mejorado sensiblemente el bienestar de sus ciudadanos y ha crecido consistentemente en la última década. Por otra parte, la tendencia en el mejoramiento del IDH, es decir, del Índice de Desarrollo Humano de Colombia, que está en el puesto 62, pronostica que este país pronto aventajará a Venezuela. Bueno, eso fue para el reporte del año 99. Examinemos el reporte del año 2001 al 2002. Para Latinoamérica, del Foro Económico Mundial con sede en Suiza, en una muestra de 75 países de todo el globo ordenados de mayor a menor competitividad económica, Venezuela se ubicaba en el puesto 61. Detrás de Chile, Costa Rica, México, República Dominicana, Brasil, Panamá, Argentina, El Salvador y Perú, superando solo a Colombia, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Honduras, Paraguay y Nicaragua. Ese mismo reporte tiene una interesante sección sobre el crecimiento económico de la década de 1990 a 1999 de cada país analizado. Para 1999, el tamaño de la economía venezolana era de unos 102.000 millones de dólares y el de la colombiana era de 86.000 millones de dólares, lo cual se traduce en una brecha de 15.000 millones de dólares a favor de Venezuela. Sin embargo, en ese lapso de 10 años, la economía colombiana creció 19.700 millones, es decir, un 29.63%, y la venezolana solo 10.800 millones, es decir, un 11.88%. Fíjense que aquí hubo una brecha de crecimiento bastante grande a favor de Colombia. De continuar estos ritmos de crecimiento en ambos países, ya conocemos, esto fue un análisis que se hizo hace 10 años, pero hoy en día ya conocemos lo que está ocurriendo. Fíjense que para aquel entonces se decía que la economía venezolana quizás podría ser mayor que la de su vecino si hubiese continuado con un ritmo de crecimiento. Pero desafortunadamente ocurrió todo lo que ya conocemos, los bloqueos económicos que han colocado a Venezuela prácticamente en unos indicadores mucho más abajo de esos 162 países, estamos hablando a niveles del puesto 150. Y como uno de los países con mayor pobreza a nivel mundial. Entonces podemos decir que estos indicadores Venezuela en estos instantes debe afrontar el inmenso reto de recuperar la senda del progreso, del desarrollo y del mayor bienestar para sus ciudadanos. Es el momento de hacer un cuidadoso examen de nuestra situación y comenzar a construir el proyecto del país que queremos. El subdesarrollo económico venezolano, o mejor dicho, pues nuestra condición de país subdesarrollado,
nos debe motivar a reflexionar profundamente acerca de las posibilidades de esta decepcionante situación de atraso. Venezuela es un país inmensamente rico. Posee una plataforma de recursos naturales tales como petróleo, gas, hierro, bauxita, oro, diamante, tierras fértiles, potencial forestal y una ubicación geográfica envidiable. Pero también es un país mayoritariamente pobre. El 80% actualmente de la población vive en situación de pobreza y el ingreso per cápita actualmente es de menos de $3 mensuales. Eso es algo muy preocupante porque a nivel mundial se habla de pobreza cuando una persona gana $1 diario, es decir, $30 mensuales. Y se está hablando que eso es con lo que una persona puede sobrevivir. Sin embargo, en Venezuela, los ingresos mensuales rondan entre el 3 y el 6, entre 3 y 6 dólares mensuales. Bueno, las causas del subdesarrollo son múltiples, pero es oportuno mencionar las condiciones culturales y climatológicas, que a pesar de no determinar el desarrollo de un país, pueden condicionarlo en gran medida. Nuestra herencia cultural recibida con la conquista española difiere enormemente de aquella recibida por los Estados Unidos y Canadá a través de la colonización anglosajona. La ética protestante influye enormemente en la conformación económica y social de los países de América del Norte. Al respecto, el sociólogo Max Weber escribió un libro titulado La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde señalaba que el desarrollo económico de Inglaterra, Alemania y Estados Unidos durante la Revolución Industrial recibió una notable impronta del pensamiento religioso calvinista y luterano. Sin embargo, estas condiciones culturales y climatológicas que limitan nuestro desarrollo pueden ser soslayadas, ya que son factores modificables y dependen en buena medida de la capacidad del hombre para cambiar su entorno. Países en peores condiciones que el nuestro han salido adelante, luchando contra grandes adversidades como Alemania y Japón, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, o Corea del Sur tras la Guerra de Corea, que partió a la nación en dos. Sin embargo, esas naciones lograron superar eso. Hoy en día, Japón es una potencia tecnológica con un ingreso per cápita inmenso. Alemania, que quedó dividida por muchos años y destruida por la guerra, hoy en día es la economía más grande de Europa. Y Corea del Sur es un país muy desarrollado, con grandes y hermosas ciudades y con buenos ingresos. Y son países que tienen prácticamente cero recursos al lado de Venezuela. Pero la condición de su desarrollo, que aún prevalece en nuestros países latinoamericanos, no se debe tanto a distorsiones inducidas por política económica o la falta de recursos, sino más bien son de origen histórico y de índole endógena y estructural. Debemos considerar que existe un camino mejor y que no debemos quedarnos de brazos cruzados esperando que la inercia económica y social desarrolle el país. Es decir, que venga pues una especie de mago y vamos a desarrollar el país. No podemos esperar eso. El desarrollo se planifica y se hace pensando en metas de corto, mediano y largo plazo que comparta la mayoría de la población. Cualquier plan tiende a fracasar por muy bueno que sea, si no existe consenso alrededor de este. La población debe estar informada y sentirse comprometida con un proyecto común de país, aspecto en el cual han fallado nuestros líderes y dirigentes políticos. La insatisfacción con la situación actual no debe convertirse en una especie de aliciente de la frustración, el desorden y la inestabilidad política. Por el contrario,
Debe ser un reto a trabajar duro, a estudiar duro, a respetar y hacer cumplir el orden jurídico. En este caso ustedes, muchos más que se están iniciando como abogados, deben respetar los lineamientos y las reglas que hay. Porque si nosotros seguimos por un camino donde no respetemos tampoco los lineamientos jurídicos de nuestro país, nosotros seguiremos siendo subdesarrollados. Porque la ley también desarrolla un país, el respeto a esa ley. Debemos ser más solidarios y participar activamente en el proceso de cambio que la nación reclama. Los esfuerzos de inversión y de industrialización no logran los efectos planeados cuando predominan en ciertos sectores de la economía. Por ejemplo, sector agrícola. Estructuras que entorpecen el avance tecnológico, el incremento de la productividad, el empleo eficiente de los recursos y cuando el sistema educativo no está orientado hacia la formación de mano de obra de alta calidad. Porque ahí es donde debemos nosotros dirigir nuestro sistema educativo en mano de obra de alta calidad, porque nada hacemos con sacar cantidad y que no haya calidad. Nada hacemos con graduar 2 millones de abogados, pero que de esos 2 millones, 2 o 3 sepan realmente cómo ejercer. No estaríamos haciendo nada. La idea es que graduemos los 2 millones y que los 2 millones de abogados o los 2 millones de médicos o los 2 millones de ingenieros sean mano de obra de alta calidad. Pero ¿cómo se logra la alta calidad? La alta calidad se logra con una educación de esa calidad, de muy alta calidad. No podemos aspirar a ingresar al exclusivo club de los países desarrollados con un sistema judicial y carcelario como el que tenemos en la actualidad. Tenemos que, donde las leyes y los lentos procesos, horrible a veces, lo lento que es el proceso, favorecen a la corrupción y la falta de seguridad jurídica. Tenemos que atacar eso. Y desde ustedes, en este caso que son estudiantes, tienen que aprender a ser respetuosos de la ley, para que el día de mañana, cuando sean abogados, ¿verdad?, sean respetuosos. Algunos de ustedes quizás lleguen a ser jueces. Entonces ya lleven esa ética, lleven ese respeto, lleven esa moral por alto y puedan desarrollar un país. Por otra parte, si queremos integrar una sociedad más justa, debemos proveer a la población con un sistema de salud y de seguridad social adecuado que garanticen condiciones mínimas de vida. Y eso es verdad, porque es que no tenemos una seguridad, un sistema de salud que ahorita con esta pandemia también se ha visto un poco afectado, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional, porque sí los ha hecho. Pero tampoco tenemos una seguridad social muy adecuada que nos condicione nuestra mínima, ponga una mínima condición de vida óptima. Por otro lado, tenemos el desafío que se nos presenta, que es de superar la crisis en la que nos encontramos y reencontrar el camino del desarrollo en un contexto democrático, pluralista y participativo, donde la variable política del desarrollo es de gran importancia como indicador del grado de evolución de una sociedad y nuestra participación en la concreción de una Venezuela responsable, de una Venezuela educada y de una patria que nos está reclamando urgentemente que seamos buenos ciudadanos. Porque el desarrollo también depende del comportamiento del ciudadano. Y bueno, hasta aquí este video, que lo ha alargado un poco. El tema aún le falta mucho, pero lamentablemente pues por las circunstancias que hemos tenido en este lapso, lo voy a hacer un poquito más breve tampoco para no darles mayores dolores de cabeza a ustedes, mis estudiantes, con el video anterior del subdesarrollo. Y este video es que vamos a realizar el ensayo, que será nuestra segunda evaluación. Bueno, que Dios me los bendiga a todos, que estén bien, reunidos en familia, y nos vemos hasta la próxima.